Saludos, estamos en Kikosi. Hoy es 23 días, jueves, ¿no? Jueves, sí, que a veces me pierdo. Faltan 2 días para cumplir años. Qué horrible. No quiero cumplir más años. Usted dirá, bueno, ¿y qué le pasa? Tengo una crisis de edad. Quiero detener el tiempo y vivir eternamente joven, bello, lozano y no volverme. Bueno, no se puede. A todos los amigos les recuerdo que manden sus regalos, preferiblemente costosos y lujosos, a la dirección que ellos saben. No voy a hacer fiesta, de manera que los que van a aparecerse en mi casa, que se lleven sus botellas y su hielo y sus cosas, porque no van a gastar nada. Aquí en Venezuela no puede celebrar ni el cumpleaños. Pero sí hay que celebrar que Maduro, en un gesto de amplitud jamás visto durante su mandato, ha dicho que va a conversar con los medios de comunicación y con las iglesias, con todas. Con las iglesias me supongo que para pedir perdón. Y con los medios de comunicación, bueno, con lo suyo, porque en Venezuela todos están controlados, sometidos a Conatel, al CENIA, o comprados por gente como Samar López. Hay quienes dicen que Samar López es dueño de varios medios, yo no sé, tienen que investigarlo, porque yo no me atrevo a meterme con ese señor, solo que quisiera saber cómo hizo para avanzar tanta fortuna y si es verdad que tiene relación con Tarek El-Aissami. Por cierto, ahora hay una polémica porque el señor Tarek El-Aissami gastó una platica ahí en el New York Times para publicar su carta. Yo me imagino que eso no lo pagó él, que eso es el Estado venezolano, una política de defensa de la autonomía contra el imperio, pero no se sabe. Bueno, sería que preguntar, ¿cómo es que informaran? ¿De dónde salieron los realitos? Porque uno ahora tiene muchas sospechas. Ahí está la noticia de Maduro, pero no fue recibida la noticia del diálogo de Maduro así como mucha emoción. Señora María Corina Machado vuelve a las suyas y declara que el diálogo es una operación oscura que los mediadores están preparando. Yo vuelvo a decirlo, yo no estoy de acuerdo con la posición de María Corina de satanizar el diálogo, ni con los factores de la oposición que le echan la culpa al diálogo a todos. Eso de decir que todos los mediadores son traidores, vendidos a Maduro y que el Papa es comunista, eso no solo es mentira, sino que no se está viendo la política en su justa dimensión. A mí me parece que hay mucho de madurismo, de chavismo en esto de negarse al diálogo. Yo no hablo con estos señores que son unos dictadores, unos maltratan gente y son feos, horribles. Bueno, ¿y con quién vas a hablar entonces? Porque en la mesa de la unidad todo el mundo supuestamente está de acuerdo, aunque no parece, ¿no? Aunque hay problemitas. Se habla es con los adversarios, con los que no hemos podido llegar a acuerdo. Y luego hay mucho que hablar. Aquí tiene que haber elecciones en Venezuela. Como están pintando las cosas, pareciera que este gobierno no quiere hacer elecciones y en tanto el CNE nunca las va a convocar por todos obstáculos, y ellos viven declarando que eso no es prioritario para el país. ¿Cuándo lo es? Es fundamental el diálogo. María Corina cree que hay una operación perversa, oculta, de entregar la lucha de la oposición venezolana. Esa es una versión que yo no comparto y como en este programa y en todas las comunicaciones que hacemos en las redes y todo lo que decimos, yo intento decir la verdad. Yo tengo conocimiento de toda la operación que hay con los mediadores. Como periodista he escuchado, me cuentan de los aportes de Zapatero, de Leonel Fernández, de las contradicciones que hay entre ellos y el gobierno, porque no se crea que ellos ven todas las barbaridades que hace el gobierno, la violación de la Constitución, y ponen ahí una firma, no, yo estoy de acuerdo con Maduro, hay que matarlos a todos y meterlos presos. Eso no es así, esos señores tienen algo que defender. Ah, que sí los trajo el gobierno, que sí lo puso, sí. Pero como nosotros tenemos la verdad, la razón histórica, diría Leopoldo López, en tanto que nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución, ¿qué van a decir ellos? Que no se cumpla. Ellos están más bien ahí para facilitar que en Venezuela no haya violencia. Porque si no hay diálogo, ¿qué hay entonces? ¿Qué hay? Un gobierno que no importa nada lo que piense la oposición, que quiere meter a todo el mundo preso, que a todo adversario lo descalifica, lo acusa de traidor a la patria. Hay una oposición que se comporta también así, que habla en los mismos términos. Perdónenme si yo me separo de ella y si me van a insultar, insúltenme. Pero yo creo que hay que utilizar el diálogo y los mediadores, que es una forma de pelear también. Yo más bien hoy le comentaba a Rico. Rico es el compañero que tenemos aquí en el canal, en TV Noticias, Ricardo Ríos. Cómo ahorita estamos en una especie de nebulosa, de tiempo detenido en Venezuela. Porque no pasa nada. Estamos como
Bueno, la inflación, el dólar subiendo, gente comiendo la basura más y más cada día, rehenes y secuestros por todos lados, y el país y la oposición no asumen una oposición más beligerante. El problema es que si la oposición no asume las protestas de la gente, ¿quién lo va a hacer? La gente por sí sola. ¿Cómo no? La gente reaccionó frente al billete de 100, cuando quisieron quitárselo de un solo golpe, y desconocerle su platica. Reaccionó y hubo protestas en todo el país, saqueo. Pero eso era porque es muy directo. Y luego muy desordenado y no terminó en nada. Más bien el AMPA salió favorecida con esas protestas. Cuando la oposición asuma su papel de conducción y dice, vamos a hacer esto y protesta y no sé qué, la gente lo va a asumir, va a salir a protestar. Ahora, la oposición vive discutiendo qué hace o no hace, y al final no hace nada, eso es lo más triste, no hace nada. Entonces no va al diálogo, no va a protestas, no dice, caramba, así no se puede. Sigamos, señor director. Pero en todo caso, el diálogo de Maduro, a mí me dio una risa porque estaba leyendo la declaración de Maduro, le comenté aquí a Marco Tulio, que Maduro dice, bueno, el abandono del cargo, el único que abandonó el cargo fue Chugo. Perverso, Maduro. No le tira ese estrella a Chugo, chico. Ajá, sigamos con las noticias. Este es el señor Mateus, que dice que hay que revisar la carta de la ISAMI, si fue pagada o fue un derecho de réplica. Derecho de réplica en New York Times. Es que el New York Times no fue el que dijo eso, fue el Departamento de Tesoro. Le vas a pedir derecho de réplica al Departamento de Tesoro. ¿Cómo es? Por Dios, eso es un disfraz. Eso es tratar de ocultar el sol con un dedo. Ahora, si es una política de Estado, pagar el remitido, bueno, una política de Estado, pero que lo asuman y lo digan. Y no estén sometiendo al país en una duda, porque como hay duda, no se sabe dónde el señor Samar López, si Samar López es socio de Tarek Elizabeth, eso no se sabe, porque nadie lo ha aclarado. Hay unas informaciones del Departamento de Socios que hay unas complicidades, que hay narcotráfico, lavado de dinero. Como hay esa duda, entonces uno no sabe dónde salen los reales. Le corresponde a la Cancillería aclarar cuál es la idea de este comunicado y de dónde salieron los fondos. Entonces ya cada cual tomará su posición frente a eso, si es solidario con Tarek El-Aissami o si no. Yo no soy solidario con El-Aissami. Yo lo que digo es, como yo no soy tribunal, ni juez ni jurado, yo lo que digo es que el gobierno venezolano tiene que asumir la investigación de esas denuncias para liberar de culpa a Tarek El-Aissami, si es el caso. Ahora, como este es un gobierno que no investiga nada, la Contraloría ahora está reproduciendo el comportamiento del tribunal, quiere meter preso a Henry Ramos Alú, hurgar 21 diputados, según juntaba Henry hoy en una rueda de prensa. Entonces, pues no. Entonces, lo importante no se investiga. Fíjense que a mí me dijeron que el caso de Odebrecht, el gobierno le está echando pichón, por lo menos la fiscalía se ha movido y todo eso, con la idea de sacar de juego a Capriles, acusar a Capriles del caso de Odebrecht. Pero resulta que Odebrecht, por cierto, ya apareció una información que le dio ¿cuántos dólares a Ollanta Humala? Un realero, por ahí tengo el titular, a Ollanta Humala de su campaña. Pero resulta que aquí hay unas obras paralizadas. El metro de Guarena, Guatire, Caracas, Guarena, eso está paralizado. Y muchas de las obras que se le dieron como contrato a Odebrecht no se han terminado. ¿Y por qué el gobierno no investiga qué le pasó a esas obras? Si es un problema de pago. ¿Por qué no se nos dice? Porque Capriles está diciendo que las obras que contrató la gobernación de Miranda con Odebrecht fueron bajo la gestión de Diosdado Cabello. ¿Por qué nos dice cuáles son los contratos que hay en Odebrecht y en qué situación están? Y uno más o menos tiene que atenderse, pero el silencio es cómplice. Vamos al corte y ya regresamos en su programa preferido de todos los días, Ticosi. El problema del diálogo con Maduro es que Maduro no cumple. Su gobierno insiste en el diálogo, tanto que la gente empieza a sospechar que favorece al gobierno para no cumplir nada. Y entonces él dice que quiere conversar con la iglesia, con los medios de comunicación, y resulta que los medios de comunicación los tienen sometidos, los llaman, le mandan con la tele, le mandan el CENIAT, y a la iglesia nunca le han hecho caso en Venezuela. Nunca ha habido un tipo de conversación de este tipo. Vamos a ver si es verdad. Pero por lo pronto tenemos que poner a funcionar el diálogo y entender que el diálogo no es más que un escenario dentro de las miles de cosas que tiene que hacer la oposición. Y que el hecho que el gobierno no cumple es su responsabilidad. Nosotros tenemos que decirle al mundo
Y para eso es importante el Vaticano, los mediadores, la OEA, todos los organismos que en Venezuela se viola la Constitución y que no hay elecciones y además el pueblo vive muy mal, la gente come de la basura. Sigamos con los titulares, señor director. Hugo Carvajal, estoy dispuesto a viajar a Estados Unidos para defenderme. Si hubiese un detector de mentiras y se lo ponen a Hugo Carvajal diciendo eso, ¿qué pasaría? Imagínense, bicho, vuelto loco, vuelto loco. Yo no sé, pero en todo caso, si esa actitud de Hugo Carvajal, del diputado Hugo Carvajal, es sincera y él está dispuesto, interesante porque así sería, se comprobaría si es verdad o mentira lo que se dijo. Fíjense usted que en el caso de Leopoldo López, Leopoldo se entregó frente a las denuncias que se hicieron contra él de asesinato, de monstruo, de lo que sea, porque él lo que había hecho era un discurso. Él lo que había llamado al pueblo a pelear por sus derechos. Ah, pero lo agarraron, lo metieron preso, lo acusaron todo y lo sentenciaron y ahí está, sin derechos civiles, sin poder salir a la calle. Le prohibieron a Lilian Tintori las visitas y en el peor de los estados está Leopoldo. ¿Se comportará el gobierno de Estados Unidos en el caso de que Carvajal se presente como ellos se comportan? Ah, sería bueno verlo. Sigamos, señor director. Aquí está el ministro Ramón Lobo. En 2007 vamos a recuperar el sendero del crecimiento económico. Ajá, ¿y cuál es la medida, ministro? ¿Qué es lo? Pero Jabás decía ayer que van a tener unas medidas. Lo que se dice es que van a aumentar la gasolina. Pero con eso basta. Y las medidas cambiarias y el control de cambio, eso algún día lo van a tocar o no. Porque ahí está la base de los problemas de la economía venezolana, uno de los problemas mayores, porque ¿quién va a invertir en Venezuela? Meter dólares en Venezuela si lo que puede sacar es bolívares. Si no puede sacar lo que invierte, pues. Eso es un problema no filosófico, muy pragmático de la economía venezolana. Uno de los tantos. Sigamos, señor director, porque ahí tenemos muchos titulares que hablan del problema de la política en Venezuela. Simón Canzadilla, gobierno usa el Tribunal Supremo de Justicia para no rendirle cuentas a la nación. Bueno, si con el cuento de que el tribunal aprueba el presupuesto, la memoria y cuenta, las miles de propuestas que el gobierno le hace y que deberían pasar por la Asamblea, pues al final de cuentas no hay ningún tipo de Contraloría. El Contralor lo que está empeñado es en auditar a Henry Ramos, a la Asamblea Nacional, y no se ocupa de lo que debería, de las denuncias que hay sobre corrupción, narcotráfico, etcétera, que involucran a funcionarios venezolanos. Sigamos, señor director. Nicolás Maduro podría visitar España para reunirse con Mariano Rajoy. O sea, ¿te acuerdan que Maduro dijo que si él era candidato en España, él ganaría en España? Sería bueno ver cómo sería recibido Maduro en España. ¿Qué tipo de, si lo aplauden, qué le preguntan? Sobre todo cuando llegue, imagínense, Maduro sentado con los medios y la gente de ABC le pregunta sobre Andorra, sobre los dineros, la corrupción que se denunció ahí, los manejos de PDVSA, o de los dineros que había en Suiza, cosas de ese tipo. ¿Qué respondería Maduro? Y luego, ¿qué conversaría con Rajoy? En estos días el partido de Rajoy, el Partido Popular, hizo señalamientos muy fuertes contra el gobierno venezolano. Sería interesante, ¿no? ¿Qué ocurriría allí? Sigamos, ciudadano director. Elvia Amoroso dice que la directiva de la AN no quiere rendir cuentas porque tiene un guiso. Según yo tengo entendido, a la Asamblea le pagaron los pagos. Ahí no hay dinero para nada. No, los diputados viajan con su propio dinero, ¿no? ¿Cuál será el guiso del que él habla? Porque el gobierno agarra y denuncia el caso de Odebrecht, pero denuncia a Capriles. Y tiene la intención de fregar a Capriles, según me conversan a mí. Pero resulta que el caso de Odebrecht, el montón de obras que Odebrecht contrató en Venezuela, las hizo con el gobierno. No las hizo con la oposición, las hizo con el gobierno. Inclusive Capriles dice que es Diosdado el que contrató con Odebrecht, que él no debe nada. Sin embargo, cuando se habla de Odebrecht, el gobierno habla de Odebrecht culpando a la oposición cuando él es el gran contrato. Ahora, ¿quién es el que maneja el presupuesto nacional? El dineral que entró en este país cuando el barril estaba a 110, 120, estos 18 años, ¿quién ha controlado el dinero de los venezolanos, el petróleo venezolano? ¿Por qué este señor no habla, Elvia Amoroso no habla de esos guisos? Nunca lo diríamos hablar de esos guisos porque él es funcionario militante del PSUV. Sigamos, señor director, pero ahora está en Miraflores. ¿Se acuerda que lo quisieron meter en el tribunal, no? Diputados exhortan al Tribunal Supremo de Justicia
a pronunciarse sobre la elección del Amazonas. ¿Se acuerdan que se dijo que se iba, en los acuerdos iniciales del diálogo, que se iba a repetir las elecciones en Amazonas para poner a la Asamblea de Derecho? Bueno, ha pasado ya como un año y no sé cuántos meses y el tribunal no ha dicho nada. Y eso que ya se incorporaron. Apenas se instaló la nueva asamblea, se incorporaron los diputados amazonas y ahí no ha pasado absolutamente nada. Mauro, si tú quieres hablar con la iglesia, hablar con el país, cumple por lo menos con esto que se acordó, que es regularizar las elecciones en Venezuela, cumplir la Constitución y salir del desacato de la asamblea, el supuesto desacato que anuncia el tribunal. Sin embargo, ahí está, más de un año y no ha pasado nada con eso. Sigamos, ciudadano director. Marquina, Primero Justicia puede recoger fácilmente el 0.5%. El problema son las condiciones. Yo tengo entendido que los facilitadores andan tratando de conseguir que las condiciones mejoren, las máquinas, y que eso no se convierta en obstáculos, sino por el contrario, el CNE cumpla su papel. Lo digo para que me acusen. Ay, este está defendiendo a Zapatero. Hay que tener, nosotros los venezolanos tenemos que sumar aliados, que este gobierno es un adversario muy fuerte, que todo el mundo para nosotros debe ser visto como aliado, que eso es una brutalidad, está acusando al Papa y a la Iglesia comunista, que si bien es cierto los facilitadores, porque tienen simpatía por el gobierno, la evidencia de violación de los derechos civiles en Venezuela, de que no se hacen elecciones, que el gobierno es autoritario y mete preso, no es tan grande, tan sólida, que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, porque tenemos la verdad con nosotros. Es el gobierno el que viola la Constitución. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Ustedes dirán, bueno, pues el ciudadano Kiko todos los días nos dice que el diálogo es importante, y hay que decirlo. Vean las declaraciones de María Corina, y hay sectores de la oposición que insisten en que no hay que hablar con el gobierno, hay que hablar con todo el mundo. Nosotros en Venezuela tenemos una situación muy compleja, estamos perdiendo la democracia, el gobierno se niega a hacer elecciones, se quiere perpetuar sin consultarle al pueblo si esa es su decisión o no. Se violan los derechos humanos, la gente se está muriendo de hambre. Esa situación nos obliga a decirle al mundo, a todo el mundo, que sí tiene que haber solidaridad con Venezuela y presión para que el gobierno cumpla la Constitución. Nosotros no tenemos que tenerle a nadie. Y eso no es verdad que la oposición, la mesa democrática, que son no sé cuántos factores, el G9, está negociando a oscuras y una cosa para entregar la lucha del pueblo. Eso no es verdad. En la mesa de la unidad hay una postura de todos, compartida por todos, sobre lo que se debe negociar y la prioridad de hacer elecciones en Venezuela. María Corina está en el G9, de manera que cualquier negociación va a pasar por ese organismo, de manera que no hay que tenerle miedo a ninguna componente, porque en todo caso que se dé, ella está ahí para denunciar que no, y así debemos estar todos. Ahora, hay que dejar de satanizar el diálogo, porque el diálogo no es el culpable de las condiciones pésimas que vivimos en Venezuela, ni que la oposición no proteste ni se mueva. Eso es culpa de la oposición, su responsabilidad de entender los problemas de la gente y darle salida, pero no del diálogo. El diálogo es un instrumento como lo son las elecciones, como son las protestas, como son las marchas, todas debemos utilizarlas. Eso lo voy a decir todos los días. Sigamos, señor director. Julio Borges, reto a Maduro a otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. ¿Ustedes se acuerdan la polémica cuando comenzó la asamblea? Primero Justicia propuso una ley de que a los beneficiarios de la Misión Vivienda se les otorgara la propiedad de sus apartamentos. Pues eso se aprobó, pero el gobierno no lo ha hecho. Ahora Julio Borges insiste, darle la propiedad de sus apartamentos a la gente. Sigamos, ciudadanos director. Ajá, diputada Mariabel Barrios, Mariabel, ¿sí? Estoy leyendo mal, Mariabel Barrios. La Cancillería venezolana ha sido negligente en el tema del Esequibo. Bueno, hace 2 años ese tema se puso de moda. El tema del Esequibo se va y viene. Y el gobierno anuncia la defensa de la autonomía, pero vuelve a caer en el vacío, aquello no avanza. Bueno, también leí una declaración de Barbosa en ese sentido, que señalaba que el tema del Esequibo tiene que tratarse con honestidad. Sigamos, ciudadano director. AN aprueba voto de censura al ministro Moto Domínguez por responsabilidad de la crisis eléctrica. Eso significaría la destitución del ministro en la Constitución venezolana.
pero van a ver que más bien a Mata Domingo lo deben ascender. Seguro lo nombran vicepresidente o guía espiritual y le prenden velas o lo canonizan, porque basta para que la oposición diga que un ministro es malo para que lo atornillen. Ah, ya las velas la prendieron, sí. Pero bueno, imagínense ustedes que se fue en el aeropuerto de Maiquetía, la principal entrada en Venezuela aérea. Se fue la luz, la gente ahí perdida. Y entonces nadie da respuesta de nada. Se gastaron millones de bolívares, de dólares, comprando plantas, unos supuestos planes para actualizar y modernizar el parque eléctrico nacional. Y ahí está, se sigue yendo luz por todos lados. Qué horror. Vamos a ver qué le pasa a Mota Domínguez. Espero que lo destituyan, se lo merece. Paparoni, este es mi amigo Paparoni, diputado por Mérida. Los CLAP solo han distribuido de día y medio, ya va, que no veo. Para aquí un momentico, cuño, no veo. Los CLAP solo han distribuido día y medio. Sí, sí, pero está bien, para y después la pegamos. Sigue, yo sí lo pego. Ok, Paparoni, los CLAP solo han sido distribuidos día y medio de comida en el país. Es decir, que hasta que insuficiente. Los CLAP, que son unos mecanismos de control, una demostración de la crisis económica, del fracaso del gobierno, son los CLAP. Además, se ha denunciado que hay corrupción en ellos. El señor Freddy Bernal, que es el encargado de vigilar su distribución, señala que ahora vienen, no, caramba, nadie le va a faltar su bolsita, pero Paparoni dice que por el contrario, que apenas día y medio es lo que se ha distribuido en el presente reciente. Y alguien debería contestarle a Paparoni y al gobierno, ¿verdad? Decirle, mira, no, aquí está, ¿verdad? No sé, lo cierto es que hay protestas por todo el país porque no llegan las bolsas de comida. Sigamos, ciudadano director. Víctor Álvarez, son más las distorsiones que genera el control de cambio que los problemas que resuelve. A eso me refería cuando el ministro Lobo decía que este año la economía va a crecer. La distorsión, como dice Víctor Álvarez, que produce el control de cambio, es fatal para la economía. Otra vez está subiendo el dólar. Yo no veo ninguna justificación y he conversado con economistas y no hay ninguna justificación para esta subida del dólar. Pero como la gente de, ¿cómo que se llama? De Dollar Today le da la gana cada rato de subir el dólar, medio ve y aprovecha porque esos señores tienen algún beneficio en eso, no sé cuál será, pero algún beneficio tienen porque a veces uno no entiende por qué las medidas. Pero lo cierto es que uno no puede comparar a Dollar Today. El problema del dólar es la desconfianza hacia la economía venezolana, hacia el bolívar. Y por supuesto, el gobierno piensa que, como lo dice Aristóbulo, que es una medida política, que si abren el mercado se sacan todos los dólares que hay en Venezuela y quiebran a la revolución. Pero eso es una justificación para no asumir que esta es una medida que produce profundas distorsiones en nuestra economía y que es sujeto más bien a perversiones como las que está denunciando Víctor Álvarez. Pero bueno, el gobierno dice, no, es que nos tumban. Sigamos, ciudadano director. Es ministro de Salud, transnacionales, aquí para que pegue. Es ministro de Salud, transnacionales de medicina importan para enriquecerse y no para salvar la vida. Ese es el argumento del gobierno para no llegar a acuerdos con las empresas farmacéuticas, que no quiere que las medicinas asuman los costos reales que tienen. El gobierno quiere que eso entre a pérdida y los laboratorios se negan a eso, entonces los acusan de que no tienen sensibilidad humana. La que no tiene sensibilidad humana es el gobierno, que no solo se llega a llegar a acuerdos, que le debe una cantidad de dinero a la industria farmacéutica, sino que además cada vez que algún país ofrece ayuda humanitaria con Venezuela, se niegan y dicen que aquí no está pasando nada. Insólito, nuestro insólito universo. Más titulares, ciudadano director. Odebrecht financió campaña de Humala con $3 millones. Uy, esa gente, qué asco. La Asamblea debe investigar, así como lo está haciendo la Fiscalía Odebrecht. Anoche yo estaba en un programa de radio y me preguntaba, no, que Capriles, que no sé quién está metido en eso. El que esté metido preso en corrupción, llámese como se llame, sea del gobierno o de la oposición, tiene que pagar frente a la justicia. Porque no puede ser que el pueblo se esté muriendo de hambre, comiendo de la basura, que vivamos esta crisis y hay una gente metiéndole plata a los dineros del Estado, sea quien sea. Pero lo que es cierto es que este caso, el de Odebrecht, en todos lados donde se ha metido Odebrecht, ha gastado fortunas en corrupción. Y en Venezuela hay muchas obras de Odebrecht, de manera que ahí debe haber bastante pez gordo que se llenaron sus bolsillos con la corrupción que les produjeron
esas empresas, esas construcciones. Ahora, ¿hasta dónde llegará la fiscalía? Porque si agarran y meten preso a Capriles o lo inhabilitan, uno ya se da cuenta que es una trampa. Porque siendo el gobierno el gran contratador y cuya relación, yo me acuerdo que Lula llegó bajo la presidencia de Chávez varias veces a inaugurar y a celebrar los contratos con Odebrecht. De manera que no me venga con el cuento de que es la oposición la culpable de ese proceso de corrupción que ha sido denunciado en todos los países. Ramos Alú, ¿por qué el Contralor no investiga? ¿Qué pasa con la Rampa 4? Ahí pasa, ¿se acuerdan los narcosobrinos, todas las denuncias que hubo en ese caso? O en el caso de Samar López, ¿por qué no lo investiga? Henry Ramos Alú dice que el Contralor se le negó la entrada a la Asamblea porque eso tiene un procedimiento que está reglamentado en la ley. El Contralor, para ir a la Asamblea a pedir cualquier investigación, tiene que pasar por hacer una solicitud y una serie de trámites. El Contralor se apareció allí como si nada y pretendía que le dieran. Henry Ramos Alú dice que en una primera parte el expediente de 21 diputados y después se apareció pidiendo los expedientes de Ramos Alú. Pero en todo caso, dice que eso no es más que la misma película que el Tribunal Supremo de Justicia del desacato, y que lo que busca es desviar la atención, plantear eso que dijo el diputado, ahora asesor de Miraflores, ¿cómo se llama el coño madre? Ya va. Coñuela. Ponme el titular un momentico ya, rapidito, el de Aragua que dice que hay un guiso. Elvis Amoroso, voy otra vez. Ramos Alú, ¿por qué el Contralor no investiga qué pasó con la Rampa 4 o Samar López? Rampa 4, ¿se acuerdan todo lo que se dice de que por ahí partía droga, el caso de los narcosobrinos? Samar López, señor, que tiene múltiples edificios, apartamentos, aviones en los Estados Unidos, de todo, y que se dice tiene alguna relación con Tareizami, para no decir que este está enfermo, porque no sabemos, hay que investigarlo. Eso es lo que dice Henry Ramos. Henry Ramos dice que no es que se niegue la investigación a ningún diputado, sino que este señor, el Contralor, no ha ido a la Asamblea cumpliendo los procedimientos institucionales que están establecidos, sino que pretendió aparecerse ahí que lo atendieran, y que la Asamblea es autónoma y que él no se puede meter así como así. Esa es la argumentación que él da. Y además señala que no es la primera vez que el Contralor inclusive llegó un momento a pedir 21 expedientes de diputados para ver en cuánto estaban sus finanzas o sus investigaciones, y que eso es ilegal. En todo caso, lo que es obvio es que el Contralor está actuando en la misma línea política que el tribunal, tratando de producir conflictos, de dejar a la Asamblea en desacato y seguir, bueno, en esta política que tiene el gobierno, que es gobernar él solo y para sí mismo, es decir, sin consultar a nadie. Por eso es que cuando Maduro habla del diálogo, uno dice, yo quiero ver el diálogo con la Iglesia. A mí me encantaría, para la gente que dice que la Iglesia está vendida, que es comunista y vendía el gobierno, a mí me encantaría ver esa reunión, viendo a Ugalde, a todos los representantes de la Iglesia, al cardenal, a todo el mundo, planteando lo que la Conferencia Episcopal ha planteado numerosas veces, el documento del Vaticano frente al diálogo. Me encantaría ver qué dice Maduro sobre eso. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Carla Angola y a Carlos Acosta, que todos los días los saludo, pero se me olvidó. Desde Caracas, Venezuela, Kikosis.